Bienvenidos al episodio 4 de Vía Negativa. Este episodio fue grabado el 11 de abril del 2022 y es una nueva conversación con el Dr. Lolas. Adelantarles que voy a ir intercalando conversaciones con el Dr. Fernando Lolas con conversaciones con otras personas. Tengo grabados temas de nutrición, voy a grabar algunos de salud pública, de economía. Hay varios temas de interés, por lo menos así lo creo yo. Pero creo interesante mantener estas conversaciones con el doctor Lolas porque él tiene mucho conocimiento que entregar en áreas que son muy diversas y los temas son muy difíciles. Por lo tanto, esta parcelación también ayuda a ir reordenando las ideas y tratando de plasmarlas de una mejor forma. Para mí también ha significado una curva de aprendizaje esto, por lo tanto, creo que este está bastante mejor, cierra un poco mejor y espero que así lo vean también. En la descripción de este video voy a dejar el correo electrónico, cosa que cualquier sugerencia, ya sea de las grabaciones o de alguien a quien quisieran entrevistar, o algún comentario, o alguien que quisiera ponerse en contacto, lo tenga. El correo electrónico es jrc.vianegativa@gmail.com. Sin más, les dejo entonces mi conversación con el doctor Lolas. Bueno, buenos días, doctor. Qué bueno tenerlo de vuelta. Ahora creo que estamos avanzando un poco mejor con las grabaciones. Las tengo más ordenadas ahora. Em, y quería plantearle un tema que me pareció muy interesante y quería su perspectiva de un libro que estoy leyendo ahora. Em, el libro se llama Hunter Gatherer's Guide to the 21st Century. Es de dos biólogos evolutivos, son pareja en el fondo. Em, y plantean varias cosas bien interesantes de una visión más evolutiva de cómo enfrentar los problemas que nos aquejan actualmente. Em, pero en el punto que estoy ahora, que me pareció muy interesante, es que ellos hacen la diferenciación, hacen una diferenciación primero entre eh, este dilema de nature versus nurture, de cuánto es genético y cuánto es ambiental, y ellos plantean el principio omega, que es que ambos no existen en separado, sino que existen en conjunto como distintas formas de adaptación genética. ¿Cómo lo plantean? Plantean primero que la, la epigenética, en el fondo, esta capacidad de todas las células de tener el DNA completo, pero de expresar solamente una parte en base a la señalización que recibe esa célula, eh, se puede ver afectada por dos factores. Uno es el factor estrictamente molecular, en el fondo, que es la señalización que le llega, el pH, la temperatura, no sé, la toxina, lo que sea. Y el otro es, o una forma más macro de ver esa misma señalización, es la señalización ambiental, eh, que tiene mucho más que ver ya con la cultura. Entonces, esta señalización ambiental lo que tiene es que es más rápidamente adaptable que la misma genética a los cambios ambientales. Entonces, la cultura viene a ser como una expresión epigenética de los lineajes que han sobrevivido en el fondo, o sea, tiene una prueba de supervivencia asociada desde un punto de vista evolutivo, de fitness, em, y por lo tanto viene a trabajar en conjunto con la genética. No es uno u otro, sino que ambos están siempre de la mano. Y, y en base a eso, plantean que la, hacen una diferenciación entonces entre cultura y conciencia, entendiendo la cultura como esto que hablamos, una tradición que nos viene a ayudar de cierta forma a entender el mundo y a poder modificar nuestras conductas ahí donde la genética todavía no ha hecho el cambio. Em, la conciencia es la expresión particular de las ideas personales. Y por lo tanto, el conjunto de conciencias en conversación van creando la cultura. Pero la conciencia
si la cultura era más rápida que la epigenética, o sea, que la genética para modificar la conducta, la conciencia es más rápida que la cultura para enfrentarse a estos mismos cambios. Entonces ellos plantean un principio que me pareció muy interesante y quería su opinión de, bueno, de todo esto, pero de esta parte específico, que plantean que cuando las cosas están estables y ordenadas, vale mucho la pena regirse por lo que la cultura te propone. En el fondo no vale mucho la pena cuestionarlo porque en ese momento no hay tanta variabilidad. Pero cuando estamos en periodos de alta variabilidad, es mucho más importante regirse por la conciencia individual porque es mucho más adaptable y la cultura tiende a quedarse atrás ante los nuevos cambios. O sea, no sé qué le parece toda esta idea, a mí me pareció muy interesante y quería planteársela porque me hizo mucho sentido. Bueno, hay que decir que este tema de nature versus nurture es un debate antiguo, no solamente en las ciencias biológicas, sino también en las ciencias del comportamiento. Mm, Hay que recordar que la tensión que se produjo entre los conductistas del siglo pasado, particularmente Watson y otra gente que pensaba que todo era un problema de estímulos y respuestas y que el comportamiento se configuraba en base a las experiencias, vino la fuerte influencia de la etología, fundada entre otros por Konrad Lorenz, Nico Tinbergen y otros estudiosos del comportamiento animal desde el punto de vista comparado, que hicieron fuerte énfasis en el componente hereditario, por así decir, del comportamiento, que desde, por lo que sabemos, la gente sostenía que lo hereditario no era particularmente modificable por el ambiente, y de ahí vino una noción que fue muy importante en las ciencias biológicas, que fue la noción de instinto. El instinto es la capacidad que tiene un organismo de responder a demandas ambientales con un patrón, con un repertorio de comportamientos que no ha sido aprendido, pero que dependen de las previos adaptaciones evolutivas que la especie ha tenido. Entonces, ujú, esta tensión entre nature, concebido como lo hereditario, y nurture, concebido como la crianza. Nurture quiere decir en el fondo crianza en inglés, que es el efecto del ambiente, del entorno social. Esta, yo diría que es una eh, discusión que ya se fue superada. De hecho, cuando yo enseñaba psicología a los estudiantes, les ponía el ejemplo del psicólogo canadiense Donald Alding Hebb, que decía que el comportamiento final es como el área, son lo aprendido y lo heredado. Por lo tanto, es una cosa en la cual discernir qué componentes de la conducta humana son heredados y qué componentes son aprendidos es una cosa no solamente eh, innecesaria, sino también inútil, porque se sabe incluso que lo que llamamos personalidad no es solamente el desarrollo de capacidades innatas de las personas, sino que cada persona, por así decir, se construye su propio ambiente, y que el sistema nervioso es una entidad tan plástica que se va constituyendo a través de las interacciones que tiene con el medio ambiente. Por lo tanto, hoy día lo que yo creo que podríamos afirmar sin ningún lugar a dudas es que el resultado final, sea en comportamiento de cualquier orden, nunca es el producto puro de la herencia o de los factores genéticos, y nunca es el producto puramente de las influencias ambientales. mm, La tradición en esto tiene ejemplos muy significativos, en el sentido de que durante mucho tiempo se pensó que las modificaciones aleatorias que introduce el proceso evolutivo en la composición genética de las especies no se hereda. O sea, que algo que uno cambia en el fenotipo de un individuo no se va a heredar. Esa era la antigua tesis de Lamarck, que incluso hasta Darwin en algunas de sus partes parece que tiende a aceptarla,
pero la idea de que los caracteres adquiridos no se heredan y que por lo tanto la eugenesia, la modificación del fenotipo, no se puede comparar ni tampoco es equivalente a la eugenesia, la modificación del patrimonio genético. Sí, Por lo tanto, una buen ejemplo de eso, que lo que uno piensa, digamos, es, claro, el papá fisicoculturista no necesariamente va a tener un hijo musculoso, o la que es exactamente. peor, y es más chistosa quizá, pero bueno, la, la mamá operada de nariz no va a tener una hija con la nariz Eh, hermosa que tiene ella. hubo, está llena la historia de la ciencia de efectos, de tratar de probar la influencia de los caracteres adquiridos sobre la Mm, herencia. Un científico famoso, Pablo Kammerer, intentó durante muchas generaciones de ratones ir cortándoles la cola a ver si las sucesivas generaciones la tenían más corta, y después se demostró que eso era imposible, que mm, no existe esa. Por lo tanto, hablamos de eugenesia cuando uno mejora el entorno, el ambiente, a través de los mecanismos propios de la cultura, que son la educación y las influencias de la cultura, versus la eugenesia, que es el intento de manipular el patrimonio genético a través de cruces selectivos. No mm, está de más recordar los intentos que se han hecho a nivel poblacional, incluso por mejorar lo que los nazis llamaban la raza a través de cruzamiento, cosa que cuando Darwin descubre la selección natural, no hace sino eh, replicar lo que los criadores de especies animales habían hecho mucho antes que él, que era claro. ir seleccionando a través de distintos procedimientos de inbreeding y de cruzamientos selectivos las condiciones. Por lo tanto, yo diría que este es un tema hoy día zanjado, más cuando conocemos la enorme plasticidad del sistema nervioso, que sobre todo en los primeros 5 años de la vida es extraordinariamente sensible a las influencias ambientales, y que cualquier patrimonio genético, si no es suficientemente estimulado o manipulado o inhibido por el ambiente, no va a tener ninguna posibilidad de producir un organismo final. Mm, Por lo tanto, yo creo que esta idea también se puso de moda en la época de la sociobiología de Wilson, que era un intento por reducir a mecanismos biológicos todo el proceso cultural humano. mm, El famoso libro Sociobiology, que ya tiene varias décadas, lo que hacía era una especie de reduccionismo a procesos biológicos, entendiendo por procesos biológicos no solamente aquellos de la herencia, sino los que tienen que ver con la interacción entre grupos e interacción entre especies iguales o especies diferentes. No hay que olvidar que el verdadero agente de la evolución nunca es el individuo aislado, mm, sino que es el grupo. Por lo tanto, en el caso humano, el grupo, que en el caso de la especie humana, que es tan deficiente desde el punto de vista de adaptaciones a los ambientes, ya sabemos que los seres humanos nacen con muchas carencias mm, que las otras especies no tienen y que necesitan muchos cuidados, una especie de ambiente extrauterino de cuidado que a los recién nacidos les es esencial. Por lo tanto, esa concepción de que lo que se constituye finalmente nunca es posible separar lo que es el- la contribución de lo genético versus la contribución de lo ambiental, hoy día yo diría que es un hecho aceptado mm, y tiene implicaciones desde el punto de vista no solamente de la creación de las culturas, también tiene implicaciones, como usted menciona, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la autopercepción o conciencia de los individuos. mm. Claro, bueno, el tema en el fondo termina siendo en diversos ámbitos cuánto influye la biología y cuánto influye el ambiente, y creo que es algo que es fluctuante constantemente y por lo tanto es muy difícil definirlo. Eh, pero claro, últimamente con muchos de los temas
derechos reproductivos y todo el movimiento LGBTQ, en cierta medida se trata de poner en cuestionamiento que existiese una verdad biológica subyacente también. Y creo que ahí se incurre en un error en algunas cosas, pero, pero me interesaba, Doc, ver en el fondo cómo la segunda parte de esto, de la conciencia versus la cultura, si es que le hace sentido esto, esta adaptación rápida, porque al final la evolución efectivamente se termina evidenciando a niveles grupales, pero está llevada igual por la supervivencia de individuos. En el fondo, si los individuos no sobreviven y se reproducen, no hay evolución de grupo. Entonces, hay siempre esta tensión en el fondo entre lo que es colectivo y lo que es individual. Y justo en este momento en que los avances tecnológicos nos han llevado a un punto de tener tanta alteración de nuestros nichos constantemente, me hizo mucho sentido lo que ellos plantean de esta necesidad en este momento del individuo de ser agente consciente de sus decisiones, más que receptor simplemente de la cultura que lo ha llevado hasta ahora, porque con tanto cambio pareciera ser menos adaptativo. Bueno, grandes teóricos de la evolución como Julian Huxley fue un biólogo, hermano del novelista Aldous Huxley, Mm, que en los años 50, bueno, fue el primer director de UNESCO en realidad. Julian Huxley, él acuñó un término que después ha tenido una fortuna muy diversa, que es el término de transhumanismo. ¿En ujú, qué sentido? En el sentido de que la especie humana, por primera vez, gracias a los desarrollos previos, se podía hacer cargo de su propia evolución mm, y que podía entonces tomar una especie de rol más activo en producir una evolución favorable. Mm, Como él era gran amigo del jesuita Pierre Teilhard de Chardin, que también fue un gran paleontólogo y que desde una visión, yo no diría necesariamente cristiana, pero sí una visión amparada por sus estudios sobre los hombres fósiles y sobre lo que estaba pasando, él decía que había una noósfera en el sentido del ambiente intelectual que rodea a las sociedades humanas, la cultura, que hacía que la especie humana por primera vez tenía que hacerse responsable de su propia evolución para desembocar en lo que él llamaba un poco místicamente el punto omega, que era la culminación en el cual el, la especie humana iba a encontrarse en plena armonía con el orden natural. claro. Entiéndase lo que se quiera por el orden natural. Y Mm, él asignaba realmente a la idea esta de transhumanismo, que después ha sido un poco modificada al introducir la intervención de los factores tecnológicos. El transhumanismo nuevo propugna que nosotros vamos a convertirnos en cyborgs, en claro, sí. cybernetic organisms, y que vamos a mejorar la naturaleza humana a través de los dispositivos que se nos implantarán o se nos pondrán en funciones, pero que vamos a perder esta condición de esclavos de la naturaleza y vamos a poder tomar control del proceso evolutivo. Mm, Hay que decir que históricamente, cuando Paracelso, que era este gran médico, probablemente, no sé, Hohenheim, donde nació, no sé si está en Suiza o en Alemania, él cuando hablaba de subjectum, que nosotros hoy día entendemos sujeto como una especie de entidad autónoma que toma decisiones, para Celso decía subjectum, quiere decir que está sujeto a la naturaleza, o sea, era una idea de que había que obedecer a los principios de la naturaleza. Por lo tanto, lo que llamamos natural hoy día es precisamente una amalgama difícilmente discernible entre lo que es genético, lo que es social y lo que es finalmente, si pensamos que la cultura es una diferenciación práctica de lo social, cómo la gente se comporta en su lucha por la existencia.
No hay que olvidar también que la idea de la supervivencia del más apto no la inventó propiamente Darwin, sino Spencer, que era un hombre que se preocupaba más de los aspectos sociales y que el gran defensor de las ideas darwinianas fue el abuelo de Julian Huxley, uno que se llamaba Thomas Huxley, que cuando simplificadamente la gente decía que Darwin afirmaba que la humanidad desciende de los monos, eh, lo tomaba como una cosa bastante jocosa. Y lo que Darwin quería decir era que la evolución es no es ni siquiera es una teoría, es un principio esencial en la biología moderna para construir teorías. Y la evolución no es solamente cambios en las frecuencias genéticas, sino cambios también en los modos en que estas frecuencias genéticas interactúan con los ambientes cambiantes con que nos encontramos. Y eso es una materia que yo creo que eh, tiene en la psiquiatría moderna un impacto tremendo, porque si uno lee los números actuales del American Journal of Psychiatry, están llenos de estudios genéticos. Sabemos que hay una predisposición, por ejemplo, a que un 1% de la población va a tener algún trastorno de los que llamamos esquizofrénicos, pero que muchos de estos nunca se van a manifestar si uno provee los ambientes adecuados. Para eso fue muy útil la clásica investigación con el método de los mellizos univitelinos, criados en ambientes distintos, de los cuales uno podía desarrollar esquizofrenia si el ambiente lo permitía y el otro no. Ese método de los mellizos idénticos ha servido mucho para tratar de diseccionar, de separar lo que es la contribución genética, la carga genética de lo que es el factor ambiental. Eso en cuanto a la etiología de los posibles trastornos. Creo que estamos en un punto en que podemos afirmar lo que sería un mejor ambiente, o más bien lo que yo le planteaba un poco la otra vez, podemos tratar de descartar vía negativa aquellos que parecieran ser los más nocivos y más propensos a desencadenar estas esquizofrenias, más que establecer un mejor ambiente, porque las diferencias interindividuales son, no sé, muy marcadas según lo veo yo. Sin duda, las diferencias individuales van a existir siempre, y lo que a mí me parece importante destacar es que el biólogo Jacob von Uexküll, cuyo hijo era el profesor Ture von Uexküll, a quien yo conocí, él hablaba del Umwelt, el mundo circundante que rodea a cada animal, a cada ser vivo, y que es propio y exclusivo de él. Y nosotros en la especie humana no solamente tenemos un Umwelt, en alemán Umwelt quiere decir el mundo circundante, ¿verdad? Sino que también un Mitwelt, el mundo que compartimos con otros seres vivientes, especialmente humanos, que está compuesto por las tradiciones, por el ethos, por la cultura. Por lo tanto, cada persona nace dentro de una especie de diferenciación que le es propia, y es lo que un autor español bueno dice: el principio de grupalidad. Nosotros nacemos con un lenguaje que no inventamos, con una cultura que no inventamos tampoco, y que tampoco elegimos. Esa palabra me parece muy buena. Tampoco elegimos a nuestra familia, tampoco elegimos nuestras condiciones de vida, y de ahí que viene todo el proceso que uno trata de decir qué es el ambiente ideal para una cierta persona o para una cierta comunidad. Y como lo vemos, las diversidades son tan grandes que es lo que da origen a la diversidad cultural que conocemos. Prácticas rituales, que son tradiciones en algunas culturas, nosotros las consideramos horrorosas. Y esta idea del otro, de lo otro, de la otredad, lleva muy fácilmente a deshumanizar. Nosotros creo que todas las teorías racistas que han existido, y no estamos hablando solo de la Alemania nacionalsocialista, porque paradójicamente las leyes de Nuremberg que se propusieron durante el periodo nacionalsocialista en Alemania fueron copias de leyes que ya había en California
y en Estados Unidos, mm, que era un país profundamente racista, y profundamente racistas eran también otros países europeos. Lo que ocurre es que los claro. nazis aplicaron una política de Estado con el objeto no solamente de mejorar a aquellos que ya eran buenos, sino de eliminar a los que, en su opinión, Mm, eran malos. Y mm, eso demuestra la dependencia cultural que tiene lo que nosotros consideramos bueno o malo, mm, y el peligro que tenemos de pensar que nuestras condiciones actuales, en el estado actual del progreso de la humanidad, ya sea en cualquier país del mundo, sea lo ideal, porque no tenemos ninguna idea de cómo van a ser las condiciones en un futuro eh, lejano, mm. y tanto mantener la diversidad, como ocurre en todo el mundo biológico, sería una idea esencial para la sobrevivencia de la especie humana. Claro, Porque nosotros perdón. seleccionamos hoy día los maíces, por ejemplo, con tecnología genética. O sea, cuando yo digo hemos, estoy naturalmente haciendo Sí, una sí. especie de síntesis. Se ha Transhumanización. destrozado claro, se ha destrozado la biodiversidad Mm, porque características que hoy día nos aparecen muy apreciables, es posible que no sean adaptativas en el futuro. sí, exacto. Claro, eso es, ese al final es el riesgo que yo le comentaba en esto de ver las proposiciones vía positiva, que en el fondo es muy complejo y es el factor aleatorio que la naturaleza, eh, que la evolución seleccionó en, en las especies que todavía estamos en pie, que al final es la aleatoriedad la que nos contribuye un grado importante de nuestra robustez ante las alteraciones del medio ambiente, más que la planificación específica, que al final siempre, ese quizás es el debate medio teológico entre cuánto de esto podría haber cierta planificación detrás o cuánto no, que de repente el argumento yo no lo puedo llevar suficientemente bien como para desacreditarlo o acreditarlo, aunque se me hace difícil, digamos, plantearlo, pero es esa aleatoriedad absoluta en la genética, en la recombinación de los organismos que se reproducen sexualmente, la que nos confiere la capacidad genética de adaptación y es entonces la cultura la que nos confiere esta epigenética de adaptación también. Eh, ellos hacen ejemplos bien interesantes de, por ejemplo, bajo la redundancia, estaban en el Amazonas y iban a ir a una playa eh, a aprovechar la playa un rato. Y había llovido mucho el día anterior. Iban cruzando un puente sobre un río que estaba cerca de la playa y se cruzan con un local que le habla en español que ellos no manejaban mucho, y les dice si van a la playa, y les dicen como sí, y él les empieza a hacer señas de que no vayan, y no entendían mucho por qué. Y como que no le estaban haciendo mucho caso, empezaron a avanzar de a poco, y él les empieza a señalar el río. Y dicen que en un tema de segundos el río empieza a aumentar el caudal escandalosamente y prácticamente está a punto de comerse el puente. Y toda la playa a la que ellos iban se ve completamente anegada por básicamente un aluvión que venía en el mismo río. Y claro, los locales, culturalmente, saben qué hacer, lo tienen absolutamente claro y eso es una capacidad evolutiva, no es algo que viene en la genética, pero es una capacidad culturalmente de adaptarse a lo que hay. Y ellos, siendo foráneos a esta cultura y a esta zona geográfica, iban a ir básicamente a morirse dentro de los próximos minutos. Y lo dan como muy buen ejemplo de esta diferencia en el fondo entre la cultura y la genética. Me pareció muy interesante. Yo diría que los intentos, que son muchos a lo largo de la historia, de crear sociedades perfectas, desde la utopía de Thomas More, ¿verdad? Y otros intentos, desde luego los experimentos socialistas, son intentos por crear sociedades perfectas, Mm, que ignoran precisamente la diversidad que mm, existe entre los individuos de la especie humana, que lo que para algunos es muy satisfactorio, para otros puede no serlo.
Y entonces, si uno recuerda bien lo que escribió Tomás Moro en el siglo XVI sobre la utopía, los utópicos viven todos en una gran paz, porque de alguna manera se ha diseñado una sociedad perfecta. Y los intentos de crear sociedades perfectas, Tomás de Campanella y otros autores del pasado, han especulado siempre con la idea o bien de que la humanidad nace en un estado de pureza esencial, que es lo que decía Rousseau, el buen salvaje, que Mm, la sociedad corrompe, que mm, fue, por lo demás, una idea muy cara, muy interesante para los alienistas franceses del siglo XIX, cuando ellos sostenían que el trastorno mental, la locura, por así decirlo en términos sencillos, provenía de haber corrompido a esta naturaleza humana prístinamente mm, sana, mm, y por lo tanto el nacimiento del asilo como lugar de reclusión donde se metía a los pobres, a los locos y a los criminales, que en esos tiempos no se distinguía bien que estas tres categorías de personas, la pobreza, la locura y el crimen, siempre han sido, se creó el asilo con el objeto precisamente de crear una especie de mini sociedad ideal donde las personas se recompusieran en sus hábitos de sociabilidad. Hay que recordar que el famoso Retreat de York, fundado en el siglo XVIII por esta familia Tuck, lo que tenía como idea, y eso es lo que llamaban el tratamiento moral, era reeducar a las personas alejándolos de los ambientes perniciosos en los cuales vivían mm. e imponerles una férrea disciplina que les permitiera retomar una especie de humanidad tal como se entendía en esos tiempos, como de buenos modales, de no violencia, de prácticas sociales razonables. Por lo tanto, yo diría que hasta ahora los intentos por crear sociedades ideales en base a alguna ideología que tiene que ver con de qué manera podemos manipular a las personas, en mi opinión, no han sido exitosos y nunca, creo yo, lo van a ser. Sí, sí. Al mismo tiempo, tenemos las paradojas tremendas de lo que llamamos democracia, que en América Latina por lo menos la entendemos como una especie de juego estadístico en el Mm, cual llamamos democracia a los números de sí, las mayorías, la mayoría no va. Sí. dando vuelta el argumento aristotélico que decía que las personas buenas van a escoger cosas buenas y por lo tanto se va a hacer bien. Mm, Hemos dado vuelta al argumento y ahora decimos que lo que las mayorías dicen es bueno es porque bueno. lo dicen la mayoría y legitimamos una serie de barbaridades Sí, en base a eso. sí. Y no tiene nada que ver con el espíritu original de la polis griega, que por lo demás de democrático en el sentido de universal no tenía No, nada. nada, pues tenían esclavos, las mujeres no tenían nada que decir, etcétera. Había varias cosas que no, no daban tanto en el clavo bajo su propia lógica. Doctor, me interesa eso de los asilos y de este retreat de York, que no lo recordaba, así que alguna vez lo estudiamos en la universidad o quizás nunca lo repasé, no sé. Pero quería que me comentara un poco, obviamente yo me puedo imaginar el desenlace, que no era lo que esperaban, especialmente me parecen los asilos, interesantísimo esto de mezclar pobreza con salud mental y criminalidad, como Es que es... que no había en ese tiempo una disciplina que distinguiera. Yo no sé si usted conoce la anécdota famosa del famoso psiquiatra Philippe Pinel. Pinel fue un hombre de la Revolución que el año 1792, recién nombrado, usted sabe, la revolución empezó en 1789, la convención se inició en 1791 y Philippe Pinel fue encargado de ir a un hospital que todavía existe en París que se llama Bicêtre, donde tenían a la gente encadenada. Encadenaban a las personas que eran violentas, que eran rudas, que eran criminales, que tenían delirio. Entonces no había una distinción entre el crimen, el desorden, la violencia y la locura. O sea, la locura no existía como una categoría tan especial. Entonces lo que hace Pinel, y ese es un mito, pero es un mito que ilustra, es que libera de las cadenas a estas personas que estaban encerradas y a las cuales todo París, iba a ver como se va a ver a los animales en un zoológico.
Mm, Ese mito de Pinel liberando a los locos fue contrarrestado por uno de los diputados de la convención que le dijo, oye Pinel, no me vayas a liberar a los criminales en esta acción que tú haces, porque Pinel, en un acto que ha sido interpretado como de humanidad hacia el mm, doliente, hacia el loco, mm. estaba también liberando a peligrosos criminales que no tenían nada de loco. Suena Entonces, algo muy similar a lo que estamos viviendo acá en Chile. Suena como que se está repitiendo la historia por algún lado. entonces el asilo nació para sacar de la sociedad primero a las personas que eran delincuentes, que eran criminales, que eran pobres o que eran locos. La distinción entre esas categorías no se hacía, no se hizo, no existía la idea del hospital psiquiátrico como hoy día lo entendemos, que nosotros pensamos que es una cosa muy específica para algo que consideramos médicamente alterado. El asilo después, el asilo permitía varias cosas, permitía el tratamiento moral, así se llamó el tratamiento que hizo el sucesor de Pinel, que se llamaba Esquirol. Etienne Esquirol fue el primer, los franceses no usaban la palabra psiquiatría en el siglo XIX, ellos se llamaban alienistas. El Ujú, alienismo era lo que ellos denominaban y en Italia tampoco se usaba la palabra psiquiatría, se usaba la palabra freniatría, por mm, alguna, todo este nacionalismo. La palabra psiquiatría en realidad viene de un autor alemán, Johann Christian Reil, que por primera vez la propuso en 1808, donde se empezó a pensar que esto podía pertenecer al ámbito de lo médico. En mm, realidad, y en Chile tenemos una historia bellísima también, la Casa de Orates, o el Manicomio Nacional, como se llamó, que se formó en Chile a mediados del siglo XIX, no tuvo nunca un médico. Eran personas de buena voluntad, personas filantrópicas, que aislaban a las personas con el motivo primero de que no causaran escándalo en la sociedad ni atentaran con las buenas maneras, pero también para reeducarlos, mm. haciéndolos tareas domésticas, tareas agrícolas, tareas de ese tipo. Y otra cosa que el asilo tuvo de gran importancia, y eso es la demostración más clara de que contribuyó a la psiquiatría, fue que Emil Kraepelin, que fue el más importante psiquiatra alemán del siglo XIX, lo que usó el asilo fue para observar. Gracias a las observaciones que pudo hacer en gente que estaba confinada, fue que pudo distinguir esas dos grandes formas de locura que él distinguió, la demencia precox, que después se llamó esquizofrenia, y Ujú. la psicosis maníaco-depresiva, con las distinciones sutiles que después le fueron agregando la hebefrenia, la parafrenia, etc. Entonces el asilo tuvo esa misión. Primero, aislar a las personas que producían trastornos. Segundo, reeducarlas mediante el tratamiento moral, que no excluía, sino que también era parte integrante del tratamiento, fuertes, fuertes castigos físicos. La Mm, balneoterapia que se aplicaba en algunas partes era horrorosa, era sumergir a las personas en agua durante días o aplicarles electricidad. No mm, estamos hablando del electroshock, que recién fue una invención de los italianos Cerletti y Vine de los años 40. En aquella época se usaba la galvanización para dar una especie de reprimenda, porque pensaban que con fuertes estímulos físicos podrían mejorar las mentes trastornadas. mm, Entonces el tratamiento moral se complementaba con estos tratamientos físicos, pero la noción de asilo te empezó a caer en descrédito en todas partes a mediados del siglo XX, especialmente en lugares como Italia, donde simplemente se abrieron los hospitales psiquiátricos. La ley Basaglia, Franco Basaglia fue un famoso psiquiatra que promovió eso. Los grandes complejos construidos en Estados Unidos, como el Battle Creek de Michigan, se empezaron a desocupar, donde no se sabe bien qué pasó con toda esa gente. mm, Cayeron a la calle, cayeron a hogares protegidos donde tal vez la gente abusaba de ellos porque mm, recibía del Estado una compensación que no era mm. eh, usada para el bienestar. En fin, es un dilema que hoy día tenemos
actualísimo en saber qué vamos a hacer o qué deberíamos hacer con los grandes hospitales monovalentes que en Mm, Chile ya casi no quedan, ¿no? El Hospital Psiquiátrico de Santiago es una excepción. claro, claro, es muy, muy complejo por lo mismo, por las diferencias entre cada uno y por la dificultad que hay para cualquier persona en hacerse cargo de un paciente con salud mental, con alguna alteración de salud mental. Pero quería hacer una acápite que quizás ya queda un poco tarde, pero me encanta alienismo como eh, rama de la medicina. Deberíamos reimplementarlo, reintroducirlo como nombre oficial. Eh, creo que estaría buenísimo. Y lo otro que le quería preguntar, Doc, o sea, que me hizo como que me surgió la duda, en el fondo, cuando usted decía el tema de los asilos, que eran lugares manejados por gente bien intencionada, básicamente, o por gente dispuesta a hacerlo. Eh, en una época actual en que la patología de salud mental parece estar tan prevalente eh, y a la vez tan profesionalizado este alienismo, eh, ¿qué tan distintos eran los resultados entre esos asilos y estas grandes casas que usted dice como centralizadas de manejo de pacientes, que son más medicalizadas, por supuesto, pero que al final a mí me interesaría, en el fondo no puedo hacer un juicio de qué cosa da mejor o menor resultado, pero que vale la pena preguntarse qué tan distinto ha sido el resultado desde la intervención más médica en esto y si es que realmente ha habido un cambio atribuible al azar o ha habido un cambio atribuible realmente a nosotros como médicos, que a veces nos cuesta hacernos esa pregunta, pero es interesante. Yo diría que primero la institución de reclusión, llamémosla así, eh, Ujú. hay un libro maravilloso de Erving Goffman que se llama Asylums, donde él propone la idea de la institución total. La institución total es aquella institución que controla al individuo en todos sus aspectos, en su vida privada, en sus preferencias, en lo que puede hacer, en lo que no puede hacer. Entonces, Goffman habla de que una institución privada es lo que ya en la época de él era un sociólogo de Chicago, se llamaba hospital. Lo que pasa es que lo que llamamos hospitales psiquiátricos no nacieron como hospitales psiquiátricos, sino nacieron simplemente como lugares de reclusión, en los cuales se encerraba a toda persona que fuera un peligro para sí misma, un peligro para la sociedad, o que simplemente fuera necesario, por así decir, esconder. Por Mm, lo tanto, llamar hospital fue una, digamos, medicalización tardía de esta institución asilar. Bueno, en este sentido, Foucault ha escrito mucho sobre este tema del asilo, ¿verdad? En la época clásica, donde él decía todas las personas que estaban privadas de razón eran encerradas ahí porque habían perdido la razón. Foucault tiene dos libros que son, a mi juicio, muy interesantes. Se equivoca él mismo reconoce que se ha equivocado cuando escribió la historia de la locura en la época clásica, que está traducido al castellano en Fondo de Cultura Económica. Después escribió otro libro que se llama El Poder Psiquiátrico, donde rectifica algunas de las ideas, porque nos quedamos con la impresión, si uno lee a Foucault, que fue una época de gran énfasis en el confinamiento como, no como método terapéutico. La institución no tenía necesariamente una finalidad terapéutica, puesto que la psiquiatría como disciplina médica prácticamente no existía y no tenía un arsenal terapéutico que fuera útil. Ninguna de las tremendas vejaciones físicas a que se sometían las personas tenía el menor efecto. Y durante mucho tiempo se estuvo buscando el tratamiento somático que pudiera restablecer la razón. Desde, por ejemplo, el shock insulínico, que después se dejó de usar. Acá en Chile alcanzó a usarse, yo diría, hasta los años 60, en que la cura de Saquel consistía en inyectar insulina, bajar la glicemia, producir convulsiones, producir un coma insulínico. Después vino
el cardiazol, el metrazol, producir convulsiones mediante la inyección de esta sustancia que produce alteraciones del sistema nervioso, por las ideas que tenían los psiquiatras de la época de, de que fuertes trastornos somáticos podían curar la locura. No hay que olvidar que el primer premio Nobel que se le concedió a un psiquiatra se le dio al profesor Julius von Wagner-Jauregg, que inventó la malarioterapia. Mm. Y la malarioterapia consistía en inyectar malaria y producir unas fiebres tan altas, de 40 grados o más, que como la mayor parte de las personas psicológicamente alteradas de esa época derivaban de la sífilis terciaria, de la parálisis general, como se llamaba, parálisis no en el sentido motor, sino en el sentido de parálisis de todas las funciones psíquicas. Wagner-Jauregg ganó un premio Nobel por la malarioterapia porque la alta temperatura parece que mataba el treponema causante de la sífilis, y entonces aparentemente, según clamaba él, ganaban. Después vino los italianos Cerletti y Vini en los años 40, 49, donde aplicaron el electroshock, la terapia electroconvulsiva, que todavía se sigue usando, no en la forma en que ellos la diseñaron, por cierto, sino que en formas distintas. Hoy día se hace con anestesia, se hace de la forma unilateral, que yo aprendí en Dinamarca, por ejemplo, porque eran unos expertos en el electroshock unilateral en el hemisferio no dominante, y otras formas de terapia. Y para culminar con la ya horrorosa intervención de las lobotomías prefrontales, que el segundo premio Nobel ganado por un psiquiatra fue dado al doctor Egas Moniz de Lisboa en el año 49 por la lobotomía prefrontal, que era una operación en la cual se destruía el lóbulo prefrontal para evitar las alucinaciones, para evitar el pensamiento repetitivo. Y después el famoso cirujano Freeman en Estados Unidos, cuyo libro Psicocirugía yo tengo aquí en mi biblioteca y lo leo a veces, eran unas cosas bestiales porque bastaba 1 milímetro que se les corriera el aparatito con que la hacían para que las personas quedaran en estado vegetal. Y se hicieron decenas de miles de estas operaciones con el fin de mejorar el trastorno mental. Y después, perfeccionamientos de esa técnica llevaron a coagular el núcleo dorso mediano del tálamo, donde se suponía que radicaban muchos problemas de pensamientos repetitivos, de alucinaciones. Y anecdóticamente acá en Chile también hicimos esas operaciones, también se hicieron esas operaciones en el hospital psiquiátrico hasta los años 60. E incluso el profesor Juan Marconi, que fue mi profesor de psiquiatría, logró publicar en el British Journal of Psychiatry un paper, un trabajo, en el cual coagulando el núcleo dorso mediano del tálamo, él lograba, según decía, superar el problema del alcoholismo intermitente, que era el gran problema de salud pública que él había detectado. Entonces, de experimentos para modificar la biología con el fin de alterar el comportamiento tenemos numerosísimos. Sí. Y después vino la industria farmacéutica que ahora nos controla a todos. Claro, claro. Esto es como todas las iteraciones de Aldous Huxley llevadas a la realidad. Exacto. Hoy día la industria farmacéutica hasta inventa cuadros clínicos para poder usar sus medicamentos. Sí, el trastorno de pánico es una invención de Siva Gay, porque tenían la eniframina que no la usaba nadie, y pues tenían que decir, bueno, resulta que no es una angustia cualquiera, sino que esto es pánico y tiene que tratarse con tricíclicos y no con benzodiazepina. Entonces uno nunca sabe cuáles son los intereses que están detrás de estos grandes progresos, pero lo que sí es esencial reconocer hoy día, y yo lo reconozco, es que no tenemos excepto en algunas enfermedades, pero que son específicas, por ejemplo el Corea de Huntington, o algunas otras que se sabe que son hereditarias dominantes y que una persona que tiene los genes va a desarrollar esa enfermedad
hagamos lo que hagamos. Mm, mm, sí. Mucho, muy, muy interesante su análisis histórico de todas estas prácticas que hemos llevado nosotros adelante a lo largo del tiempo. No sé si tiene tiempo ahora, me parece que estaba medio al límite ya. Sí, sí, ya yo estoy como ya a las 11:30 tendría que entrar a una conversación con una becaria mía, que Ya. tal vez sería interesante que usted conversara, viene de México y se va a quedar con nosotros un año, Mm, y ella va a hacer un proyecto de investigación sobre las directrices anticipadas en salud mental. Usted sabe que tenemos directrices anticipadas cuando uno piensa que se va a morir, que dice, ujú. por favor no me resuciten, por favor hagan ¿Ya? esto. Ujú, ujú, Ella va a hacer esto en relación a la salud mental. ¿Qué hago yo hoy día para que mi familia sepa que si me vuelvo demente, ujú, eh, cuáles van a ser mis preferencias? Entonces, ese ujú. es un proyecto que ella va a hacer acá en el hospital y en la clínica psiquiátrica donde yo trabajo. Oh, buenísimo, me encantaría conversar con el doctor si tiene En algo. algún Sí, momento. ella va a Sí. estar encantada, va a quedarse un año, así que vamos a tener oportunidad de... Ella trabaja en el Instituto Mexicano de Psiquiatría en México, que Ya. es una institución modelo. Realmente Mm, tienen investigación avanzadísima. No tratan demasiados pacientes porque su finalidad no es asistencial, pero tienen una muy buena infraestructura, como son todas estas cosas en México, que cuando dependen del presidente de la República en forma directa, tienen todo lo que ellos puedan desear, si el presidente es amigo, claro. poder absoluto y todos los riesgos que eso conlleva. Sí. Y Claro. beneficios a veces. Ya, pues, Doc, entonces lo dejo para que vaya a la reunión